Hola hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por otro día más de lectura que estamos aquí. Gracias a Dios por todos los que se van a conectar, por todos los que van a ver la lectura a lo mejor más tarde o al siguiente día. Y bueno, pues qué importante es que podemos estar siguiendo la secuencia de la lectura bíblica. No deje de escucharla, no deje de leerla, no deje de compartirla, no deje de seguir escuchando la Biblia. Yo sé que hoy podemos tener la Biblia tanto física en un libro, pero también la podemos tener en audio. Y bueno, pues nosotros que estamos aquí leyendo la Biblia desde el mes de marzo, pues podemos estar escuchando la Biblia y estar haciendo a lo mejor nuestro quehacer, ¿no? Estar haciendo a lo mejor nuestra comida, pero podemos estar escuchando la palabra del Señor. Así que es importante que todos los que estemos, pues, que seamos parte de la iglesia de Centro de Fe, Esperanza y Amor Zumpango, no dejemos de estar llenándonos de la palabra de Dios. No dejemos de estar alimentándonos. Así como alimentamos nuestro cuerpo, así como hidratamos nuestro cuerpo, pues también alimentemos nuestra alma. Nuestra alma necesita de la palabra de Dios. Y bueno, dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a activar nuestra fe. ¿Cómo activamos nuestra fe? Pues escuchando la palabra de Dios. Así que vamos hoy a darle gracias a Dios por este día y vamos a poner en las manos del Señor nuestra lectura del día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor bendito. Gracias por todos mis hermanos que están ahí. Gracias por tu iglesia bendita que tienes en Zumpango, Señor bendito. Gracias, Jesús, porque ciertamente tu obra no se detiene, Señor. Dice tu palabra, te decía el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y ciertamente, Señor bendito, eso es lo que tú haces, Padre Santo. Tú avivas tu obra, Señor. Tú la haces conocer. Nadie puede callar tu palabra. Nadie puede callar tus planes. Nadie puede callar, Señor bendito, todo lo que tú tienes para tu iglesia, Padre, para tus amados. Pero aún también nos damos cuenta y conocemos lo que tienes para el mundo entero, Padre. Así que hoy te damos gracias, Padre bendito, porque ciertamente haces conocer tu obra, Padre, en cualquier tiempo, en cualquier época, en cualquier circunstancia, Padre. Señor, tu obra se da a conocer, tu obra es expuesta, es manifiesta, Padre. Así que te doy gracias por este día, gracias por la lectura, gracias por lo que hoy vamos a aprender, Señor bendito, y gracias, Dios mío, porque hoy podemos leer esta palabra con total libertad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Pues gracias a Dios, hermanos, por los que ya estamos conectados y vamos a continuar con el libro de Hechos. Es muy importante que pongamos atención en el libro de Hechos, porque, hermano, estos son nuestros comienzos como iglesia. Aquí podemos ver cómo nace la iglesia, cómo comienza, cómo el Espíritu Santo los dirige, cómo los enseña, cómo Dios mismo o a través de un ángel viene y le habla a los hermanos. Y es lo mismo que hoy podemos estar viviendo y que vivimos. Usted puede darse cuenta y decir, bueno, ¿cuándo me ha hablado a mí el Señor? ¿Cuándo me ha dirigido a mí? ¿Cuándo me ha dicho lo que tengo que hacer? Como ayer veíamos, ¿no? Que mandaba a Pedro, a Cornelio. Usted pregúntese y se va a dar cuenta que verdaderamente Dios le ha hablado a usted, lo ha dirigido a usted. Y a lo mejor usted puede decir, ay no, eso eran los santos hombres de Dios. Hermano, eran igual que nosotros, todos esos santos hombres de Dios. Recuerden que hubo un momento cuando su Señor se fue, todos se dispersaron porque eran miedosos, porque tenían miedo, ¿no? Porque lo negaron, porque ya andaban tristes, porque la fe les faltó, pero el Señor no los dejó. Y así nosotros, así que si usted se siente como que, híjoles, pues no, eso es para los hombres de verdad entregados a Dios y solo Dios a ellos los dirige. No, hermano, tú eres su iglesia. Y así como Él los dirigió en ese tiempo, el día de hoy sigue dirigiendo a su iglesia, a los que están arriba, a los que son, me refiero a los que están arriba y abajo, pero en una jerarquía de responsabilidades, no de importancia. Delante de Dios todos son igual de importantes y amados, pero de responsabilidad, ahí sí hay diferentes, hermanos. A veces a lo mejor somos solamente los que limpiamos las mesas, las sillas, a lo mejor solo los que recibimos a los hermanos y no damos a lo mejor una enseñanza o no estamos en el púlpito, pero somos parte de su iglesia.
Así que vamos a poner todo nuestro entendimiento a la lectura del día de hoy. Amén, porque aquí estamos nosotros. Dice la palabra del Señor así. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bernabé y Pablo en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasado de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle.
y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas de él, que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también el otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despidieron la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron... ya me perdí, hermanos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bernabé y Pablo en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Un cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado,
le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y también fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Asiria. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta discusión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de la mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó
y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Bernabé y Pablo, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, y habiéndola leída, la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Miren, podemos ver cómo estos hermanos, tanto Pablo como Bernabé, tienen un pequeño altercado, ¿no? Porque Pablo no quiere llevarse a Marcos, porque ya los había dejado, ¿no? Ya los había dejado botados por ahí en algún viaje. Y cómo podemos ver que también entre estos grandes apóstoles, estamos hablando de Pablo, pues él también llega un momento en el que dice: no, pues yo no quiero que me apoye esta persona, ¿no? Y el otro hermano, Bernabé, le dice: no, sí vamos a llevárnoslos. Pablo dice: no. Entonces Bernabé dice: bueno, entonces yo me voy con él. Y Pablo dice: pues órale, vete tú con él y yo me llevo a otro. Es una iglesia, es el comienzo de la iglesia y es como nuestra iglesia. Yo creo que lo que podemos rescatar aquí, hermanos, si tenemos una labor en la iglesia, si tenemos un trabajo por hacer,
hagámoslo con excelencia, hermanos. Hagámoslo con dedicación, con gozo, con gusto. Mire, no con desgano, ¿no? No con así como que, bueno, pues sí te ayudo. O sí voy y no cumplo, ¿no? O ándale, pues sí lo hago y no entregamos lo que tenemos que hacer. Porque mira, aún el mismo Pablo, cuando un hermano no lo acompaña, cuando no lo apoyó, cuando pues dijo, sí, estoy contigo, y a la mera hora, pues vete tú solo. Después llegó un momento en el que Pablo dijo, no, ya no te quiero en mi equipo. Entonces, qué importante que ahorita que estamos leyendo esta parte nos quedemos con algo, ¿no? Algo de lo que leímos. Y yo me quedo con esto, hermanos. Si tenemos la oportunidad de apoyar en la iglesia a los pastores, a nuestro líder de célula, a nuestro hermano de red de jóvenes o de niños o de varones, hagámoslo con gusto, iglesia. No sea que un día nos digan, no, ya no hay que contar con este hermano porque ya ves que la otra vez nos dejó botados, ¿no? O no, ya ves que a veces nos dice que sí y a la mera hora se arrepiente. No, hermanos, si tenemos un trabajo en el Señor, hagámoslo con gusto. No lo pensemos y digamos sí, amén, y cumplámoslo. Amén. Pues gracias a Dios por esta lectura que hoy tuvimos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy leímos. Quisiéramos estarlo como desmenuzando, ¿verdad? Pero no, solamente es lectura, nos quedamos con ganas. Así que con lo que usted se quedó, hermano, vuélvalo a leer y entiéndale y dígale al Señor, Señor, ¿aquí qué me quieres enseñar? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, Padre, por esta lectura, por este día martes. Gracias, amado Señor, porque pudimos, Señor bendito, abrir tu santa palabra, por tener la libertad, por tener el gozo, Padre. A veces no la entendemos en su totalidad, amado Dios, pero yo sé que tú eres santo y que si tú hablas, tú nos das también el entendimiento para entender lo que nos quieres decir, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijas, a tus hijos, Padre. Gracias, Dios mío, por todos los que están conectados, por todos los que verán, Señor bendito, escucharán la lectura más adelante, Padre. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Lupita Sámano, nuestra hermana Reina Sánchez, nuestra hermana Carlita, gracias a Dios porque allá anda. Gracias. A Fer Mayrim, qué bueno que está aquí. A nuestra hermana Olga Lidia, Dios la bendiga, hermanita Olga, qué bueno que está ahí siempre. A Charlyn Millán, qué bueno que está aquí, hermano, creo que es un jovencito. A nuestra hermana Sonia María Sánchez, gracias a Dios porque está aquí, hermanita. A nuestro hermano Andrés Godínez, gracias a Dios porque lo hemos visto ahí con los jóvenes. A Elías Ramírez, gracias a Dios porque está aquí, estuvo con nosotros. A Pastor Roberto Martínez, qué bueno, gracias a Dios que siempre se reporta, que anda lejos, pero gracias a Dios, ahí está. A nuestro hermano Ramón, gracias a Dios por nuestro hermano Ramón, nuestros hermanos de intercesión. A nuestra hermana Beatriz Delgado, gracias a Dios que estuvo con nosotros, hermana. Y bueno, a nuestro hermano Martín Pazuengo, gracias a Dios que también está ahí. A Blanquita, a nuestra hermana Blanquita, bueno, aquí en Facebook, Blanqui, Eli Flowers. Qué bueno que estuviste aquí, hermanita. Y bueno, pues a nuestra hermana Carmen Bosa, a mis hermanos López, gracias a Dios, porque sé que a lo mejor está Janet o Jenny, pero ahí está toda la familia. Así que Dios les bendiga, hermanos, que siempre están aquí puntuales, fieles. Qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, a nuestra hermana Carmen Bosa, gracias a Dios por todos los que se conectaron. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el día de mañana. Que tengan un día muy productivo, hermanos. Dios les bendiga.